Bueno, continuamos en Actualidad Ambiental, esta vez con el sociólogo Lenin Valencia, que también pertenece a la SPDA. Lenin ha trabajado durante varios meses en este libro, en esta publicación que se llama Madre de Dios, ¿podemos evitar la tragedia? Está aquí Lenin con nosotros. Gracias por estar acá, Lenin. Gracias, Jimmy. Háblanos un poco sobre cómo se desarrolló esta investigación, con qué hipótesis tú comenzaste esta investigación. Bueno, la hipótesis, digamos, general era que Madre de Dios había generado un tejido social bastante complejo desde la década del 70 por lo menos, ¿no? Que no era, digamos, una realidad simple, sino que tenía una heterogeneidad bastante importante que valía la pena explorar y describir y analizar, porque si no se tiene en cuenta esa heterogeneidad, entonces es difícil para el Estado poder, digamos, entender las lógicas distintas de los actores, ¿no? Ahora, el libro es un recuento histórico sobre las leyes detrás del proceso de formalización. Así es. O detrás de todo el proceso de formalización como un evento histórico, en realidad. Sobre todo desde el 2002. Dime, ¿por qué es necesario para ti fue necesario hacer este recuento y a qué conclusiones generales ha llegado la publicación? A ver, este recuento es importante yo partiría de una premisa teórica, digamos. Generalmente, cuando se trata de explicar el comportamiento de los individuos, se tiende a asumir que todos nos guiamos, digamos, por básicamente principios estrictamente racionales, ¿no? Una utilidad, esta idea de maximizar nuestros beneficios. Esa es, digamos, una perspectiva que algunos teóricos llaman ahistórica, es decir, no contemplan la variable histórica para entender cómo los actores han ido generando una racionalidad. Entonces, por eso es que el libro hace esta especie de recuento histórico para entender, digamos, cuáles han sido las historias que los actores, en este caso mineros, han desarrollado en su relación con el Estado, ¿no? Y a partir de esa relación explicar entonces, digamos, cuáles son sus perspectivas, sus orientaciones, sus prioridades, etcétera, ¿no? ¿Y qué conclusiones podemos encontrar a partir de esta investigación? Yo creo que la conclusión más importante es que efectivamente tenemos, diría yo, hasta 5 tipos de mineros. Eso es lo que plantea el libro, ¿no? Y que el Estado tiene que entender estos 5 tipos de mineros para entender quiénes tienen más posibilidades y probabilidades de formalizarse y quiénes no. Y una de las conclusiones centrales es que aquellos que tienen más probabilidades de formalizarse son los que tienen un vínculo, digamos, mucho más antiguo con el territorio. Los mineros que llegaron probablemente hace 20 o 30 años a Madre de Dios con la segunda fiebre del oro. Y luego están estos otros actores que son un número considerable, diría yo, probablemente más del 50%, que llegan con la tercera fiebre del oro. Un poco lo que el libro trata también de explicar a partir de la revisión de otros estudios que ya se han hecho, es que esta tercera fiebre del oro que vive Madre de Dios es, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es exponencialmente mayor a las dos primeras, ¿no? Que se expresa nada más viendo el ratio de deforestación que se ha generado en 7 años, que ha sido mucho mayor de todo lo que se había generado en Madre de Dios en casi 30 años previos a este periodo que va más o menos del 2005 al 2002. Ese es un punto interesante. Tú hablas sobre diversos tipos de mineros. Así es. Porque muchas veces cuando se habla de minero ilegal se los ve a todos, se los estereotipa como una sola forma. Pero explícanos un poco más cuáles son las diferencias que tú has encontrado entre estos diversos tipos de mineros. La primera es fundamental, es que tú tienes actores mineros que ya, como decía, están en el territorio hace más de 30 años. Entonces ellos han desarrollado una mayor capacidad, por ejemplo, muchos de ellos ya tienen acceso a concesiones, ¿no? Su principal traba, digamos, o dificultad, diría yo, ha sido en completar su proceso de formalización, sobre todo en la parte ambiental, ¿no? Esos versus los que llegaron en el 2000, a partir del 2005-2006, digamos, tienen más probabilidades de formalizarse. Los que llegaron a partir del 2005-2006, diría yo, tienen otra lógica. Para empezar, su vínculo con el territorio es menor. Probablemente muchos de ellos, esta es una tipología, dicho sea de paso, ¿no? Muchos de ellos no están dispuestos a negociar con los actores locales. La carretera interoceánica les da más probabilidades de excluir a otros actores locales en el territorio porque tienen facilidades de salir del territorio
como no lo tenían probablemente antes, hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, eso, digo yo, le plantea al Estado la necesidad de afinar. Lo que el libro trata un poco es de presentar una tipología, que yo creo que el Estado tiene que seguir afinando, porque tienen la información para hacerlo, ¿no? Ahora, el libro evidencia además todas estas trabas, estas dificultades en el proceso de formalización. Las razones de estas trabas son diversas, pero una de ellas puede ser la falta de diálogo con los actores locales también, ¿crees tú? Yo diría que son dos. Yo diría que son dos. Primero, la que tú señalas, y que en general creo yo es parte de el enfoque que tiene el Estado para relacionarse con la sociedad civil en general, ¿no? Entonces, no se ha convocado, diría yo, de manera suficiente a todos los actores. Y no solamente me refiero a los mineros, sino también a los no mineros, que son otra gran parte, digamos, de los afectados en esta tercera fiebre de oro. Se ha visto muchas veces, por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas ha llamado a actores mineros, excluyendo, por ejemplo, a usuarios del bosque afectados por la expansión de la minería, y viceversa, ¿no? Entonces, creo que falta un mayor trabajo de incorporar la voz de los actores locales en el diseño de estrategias, por ejemplo, en las estrategias de interdicción, ¿no? En las estrategias de control del territorio. ¿Cómo hacemos para que los usuarios de bosque ayuden a fortalecer el control del territorio para un mejor acceso, un acceso más sostenible a los recursos naturales, ¿no? Claro que sí. Entiendo que en el proceso de investigación en campo tú has encontrado diversos retos por superar, diversas dificultades. Háblanos un poco sobre ello. Yo diría que la primera dificultad tiene que ver con la carencia que hay todavía desde el Estado para generar información en un sector que tiene tanta importancia, no solamente por los impactos ambientales, sino también por la cantidad de gente que está involucrada. El tema del censo minero, por ejemplo, es algo que tiene que, diría yo, se tiene que desarrollar. Países como Ecuador y Colombia ya cuentan con un censo minero y creo que esa es una de las principales dificultades que enfrentan todos los investigadores que están trabajando en este tema. No tenemos lamentablemente data fiable como para poder tener una aproximación mucho más precisa al tema, ¿no? Y en el caso de Madre de Dios, la conflictividad que se vive en la zona es bastante grande y eso dificulta mucho, digamos, poder aproximarse a la mayor cantidad de actores para recoger sus perspectivas y sus testimonios. Y el libro un poco lo que trataba de hacer era eso, ¿no? Hacer un balance a partir de la perspectiva que tienen los distintos actores en campo, ¿no? Creo de alguna manera haber subsanado eso con revisión bibliográfica que se ha hecho al respecto, pero sí creo que se debe ahondar mucho más en recoger la voz de los actores, sobre todo mineros, ¿no? Ahora, el libro es Madre de Dios, podemos evitar la tragedia, y quiero cerrar un poco esta entrevista parafraseando tu título, haciéndote esa pregunta: ¿podemos evitar la tragedia? ¿Cómo ves tú todo esto? Yo creo que sí, tenemos los instrumentos, tanto de política, legales, que pueden ayudar a construir, digamos, un nuevo consenso de la sociedad civil en Madre de Dios que permita un uso sostenible de los recursos naturales. Madre de Dios cuenta con un plan de desarrollo concertado, hay un plan de conservación de la biodiversidad, hay una serie de instrumentos de política que han sido generados por la propia población de Madre de Dios que creo que es necesario el Estado los tome en cuenta, ¿no? Todo va a depender de nosotros, porque ya sabemos, digamos, cuáles son los problemas que enfrentamos, hay que trabajar de manera consensuada en las soluciones. Perfecto, Lenin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes también y nos veremos la próxima semana aquí en Actualidad Ambiental Televisión. Hasta luego.